El niño demonio. Mi nombre es Patty y tengo 23 años. Estudio en los últimos semestres de la licenciatura en Trabajo Social. Vivo en la ciudad de Guadalajara. No asistía a clases porque estaba en las vacaciones navideñas. El 24 de diciembre acostumbraba reunirme con mi familia. Pasaba la Nochebuena con mis padres y mis hermanos, pero el 31 de diciembre me reunía con mis amigos. Era la segunda vez que salía de viaje junto con ellos. No tenía tantos recursos para irme muy lejos. Sin embargo, con una cantidad no muy grande de dinero, era posible conocer lugares cercanos a Guadalajara, principalmente los pueblos mágicos. Escuché a una de mis compañeras del salón que podíamos ir a Tapalpa. Era un pueblo muy bonito, se encontraba en la sierra y tenía un bosque hermoso. Me puse de acuerdo con Javier, Juan y Sol. Precisamente por las fechas navideñas estaba muy caro el hospedaje. Los lugares que tenían un precio accesible ya se habían rentado. Nuestro presupuesto no alcanzaba. Sin embargo, otra compañera nos dijo que si íbamos a Atemajac de Brizuela, el hospedaje podía salir más económico, porque no era un pueblo tan reconocido como Tapalpa, y se encontraba a media hora de ahí. Lo intentamos, en efecto, los costos se redujeron mucho. No fue difícil encontrar un sitio para llegar. Reservamos 3 noches y 4 días. Salimos de la ciudad el último día del año a las 10 de la mañana. En poco tiempo estuvimos en el pueblo. Era un lugar muy pintoresco. Alrededor de él había un bosque inmenso. Coincidimos en que la víspera del Año Nuevo la pasaríamos en Atemajac. Al día siguiente nos iríamos a conocer Tapalpa. También llevábamos equipo para pasar una noche en el bosque. No éramos expertos, pero teníamos ganas de hacerlo bajo las estrellas. Las casas de campaña las conseguimos prestadas con un amigo de Juan. La primera noche la pasamos en el pueblo. Lo recorrimos hasta muy tarde. Se notaba la festividad de las personas. La celebración que hacían era distinta a la que realizábamos en Guadalajara. La mayoría de las personas se reunían alrededor del templo de San Bartolomé Apóstol, vestidos con su ropa nueva y sus sombreros. Se quedaban a misa de gallo y después se retiraban a sus casas a festejar con la familia. Nosotros nos pusimos a caminar por las calles del pueblo. Las calles estaban empedradas y muy bien cuidadas. A las 12 de la noche comenzaron a lanzar los cohetes desde el templo. El cielo se iluminó de colores. Fue grato caminar por todo el pueblo sin tener temor a que nos asaltaran, ni a que nos hicieran daño. Después que lo recorrimos por largo rato, nos fuimos a refugiar a la casa. Llevábamos varios juegos de mesa. Estuvimos jugando, aunque hacía mucho frío. De todas formas, tomamos cervezas. Ya iban a ser las 4 de la mañana cuando Sol me dijo que ya nos fuéramos a dormir. Nos acostamos con la premisa de que el día siguiente iríamos a Tapalpa y a quedarnos a dormir en el bosque. Esa noche la pasamos sin ningún contratiempo. Al día siguiente nos fuimos a Tapalpa. Estaba a 40 minutos de Atemajac. Después que recorrimos el pueblo, nos dijeron de un tour para conocer las piedrotas. En cuatrimotos nos llevaron. Fue impresionante ver una explanada muy grande con piedras tan grandes. Eran del tamaño de edificios de 5 o más pisos. Por si no queríamos caminar, había caballos que nos daban el recorrido. De cualquier forma lo quisimos hacer caminando. Las piedrotas no estaban una cerca de la otra. Era necesario caminar entre cada cúmulo de piedras. Al fondo de la llanura estaban las piedras más grandes. Incluso algunas de ellas formaban huecos en su interior. Eran cuevas a las que no me atrevía a entrar. Juan y Sol andaban caminando del otro lado, mientras que Javier se quedó conmigo. Nos detuvimos por un momento a descansar y tomarnos fotos. Con claridad, escuché la voz de un pequeño que me decía, «Oye». Le pregunté a Javier si él también lo había escuchado. Él me dijo que no. La voz la escuché al interior de la cueva. Me asomé un poco y de nuevo oí que me decía, «Ayúdame, estoy perdido». Esta vez sí la escuché claramente. Me iba a meter a la cueva, pero Javier me dijo que no lo hiciera. Al interior podía haber toda clase de bichos. La zona era muy conocida porque había muchos alacranes. Lo mejor era informar en la entrada con los encargados de la zona. Sol y Juan ya venían de regreso. Les hice una señal de que íbamos hacia la entrada.
Ellos se fueron detrás de nosotros. Había policías a caballo. Me acerqué a uno de ellos para decirle que había un pequeño en una cueva. El policía se sonrió. Me dijo que era muy común escuchar voces al interior de las piedrotas, que no me preocupara, precisamente por ser una zona muy visitada por los turistas. Se quedaban muchas energías guardadas en los huecos de cada una de ellas. Lo que escuché solo había sido el eco de una voz que se quedó al interior. No me convenció ni me agradó lo que me dijo, porque mientras me explicaba se sonreía como si estuviera loca. Le insistí que al menos fuera a revisar. De mala gana el policía aceptó y se fue a caballo a la piedra que le indiqué. Me quedé más tranquila y nos regresamos de nuevo a Atemajac. Comenzaba a oscurecer. Nos preparamos con nuestras casas de campaña para irnos a pasar la noche en el bosque. No pretendíamos internarnos en lo profundo del bosque porque no lo conocíamos, ni tampoco queríamos retirarnos mucho del pueblo. Caminamos por 10 minutos para llegar a una zona en la que había 2 lagunas. El bosque las rodeaba, había una parte con una llanura. Se nos hizo un excelente lugar para instalarnos. Armamos las casas de campaña. Eran 2, en una dormirían Juan y Javier, y en la otra Sol y yo. Mientras hicimos los preparativos para instalarnos, se hizo de noche. No sabíamos si en ese lugar teníamos permitido hacer una fogata, pero hacía tanto frío que comenzamos a juntar madera para poder hacerla. El frío calaba hasta los huesos. Hasta ese momento pensé que no aguantaría tanto frío. Entre las bebidas calientes que tomamos y la fogata, el frío disminuyó un poco. Decidimos quedarnos porque el lugar era espléndido. Así estuvimos durante varias horas alrededor de la fogata, hasta que me comenzó a caer una suave lluvia helada. Nos metimos a las casas de campaña para protegernos. Sol me dijo que hubiera preferido descansar en un lugar más cálido, pero que era una experiencia que no se quería perder. Las 2 estábamos muy cansadas, comenzamos a quedarnos dormidas. De repente, escuché que alguien andaba afuera de la casa de campaña. Me quedé atenta. Tuve miedo de que fuera a ser una persona que nos quisiera dañar. Sol ya se había dormido. La desperté para decirle lo que sucedía. Creo que estaba más cansada que yo, porque apenas pudo abrir los ojos y se volvió a quedar dormida. Me asomé con discreción, pensé que podrían ser uno de mis amigos que habían salido a hacer del baño, pero no eran ellos porque vi una silueta pequeña, como la de un niño. El hecho de que fuera un pequeño no me daba garantía de que estábamos seguros. Lo más probable era que viniera acompañado de algún adulto. Intenté mandarle mensajes a Juan, pero no había señal en esa zona. De pronto oí que el pequeño corría. Sus pisadas se escuchaban cada vez más lejanas. Fue cuando me animé a salir de la casa de campaña. Fui con Juan y Javier para decirles lo que estaba pasando. Javier ni despertó, solo Juan salió para ver qué sucedía. Le dije lo que acababa de ocurrir. Entre los 2 empezamos a buscar alrededor de la zona, pero no encontramos a nadie. Ya veníamos de regreso, cuando vi del otro lado de la laguna a un pequeño. Aproximadamente tenía como 8 años. Juan también lo vio. Ya iba hacia el niño, pero Juan me detuvo. Me dijo que no sabíamos si el pequeño estaba solo. Lo mejor era irnos a la casa. Sabíamos que en ese pueblo no había tanta inseguridad como en otros lugares. Como veníamos de la ciudad, teníamos temor de todo. Estuve de acuerdo con Juan, comenzamos a juntar nuestras cosas. Cuando le dijimos a Sol y a Javier, ellos apenas pudieron abrir los ojos. Nos dijeron que ya nos metiéramos a descansar. Ya se me había espantado el sueño, y a Juan también. Le propuse encender de nuevo la fogata y quedarnos un rato para ver qué sucedía. Nos quedamos charlando sobre cosas triviales. No había pasado más de media hora cuando de nuevo vimos al pequeño que estaba a lo lejos parado. Parecía que estaba mirando hacia nosotros. No alcanzábamos a distinguir mucho, porque estaba muy oscuro. La poca luz que teníamos era la de la fogata y la de la luna llena. Nos quedamos atentos para ver qué hacía el pequeño. Era muy extraño que estuviese solo a esas horas de la noche. En voz baja le pregunté a Juan si de verdad era un niño real o podía ser un fantasma. Mi amigo era una persona muy escéptica. Me dijo que no había un más allá, que no me preocupara. Después que nos moríamos no había nada. Le pregunté entonces qué hacía ese pequeño ahí.
Él se levantó y me respondió que enseguida lo íbamos a saber. Empezó a caminar donde se encontraba el niño. Sin embargo, el pequeño, en cuanto nos vio más cerca, comenzó a correr y a internarse hacia el bosque. Juan me dijo que ya no lo persiguiéramos. Le dije que quizás el niño estaba perdido y lo único que buscaba era regresar a su casa. Juan me dijo que no le daba confianza a ese pequeño. Lo mejor era despertar a Sol y Javier e irnos a descansar a la habitación. De pronto, a lo lejos vi una luz que se veía en el fondo de la oscuridad del bosque. Le dije a Juan que solo viéramos esa luz para saber de qué se trataba. Enseguida nos regresaríamos a las casas de campaña. Le pedí de favor que me acompañara. Comenzamos a seguirla. No entendía por qué me había obsesionado con esa luz. Y con el pequeño, por lo regular, solía ser una persona que tomaba buenas decisiones. Pero seguí caminando. No nos dimos cuenta que mientras más caminábamos, más nos internamos en lo oscuro del bosque, porque no conseguimos alcanzar la luz. Hubo un momento en que me sentí muy cansada. Le dije a Juan que tenía razón, lo mejor era dar por perdido a ese niño y regresar. Decidimos dar la vuelta, pero Juan me dijo que me esperara. Ya no se veía la luz, pero había una cabaña. En un claro del bosque estaba una vivienda vieja. En lo personal, me daba un poco de temor pensar qué tipo de personas vivían en esa casa tan apartada de la civilización. Le dije a Juan que lo mejor era no indagar más, porque podíamos llevarnos alguna sorpresa desagradable. ¿Qué tal si se trataba de gente del crimen organizado? Y que el niño solo fue un señuelo para llevarnos a ese lugar. Sin embargo, ahora era distinto. El que quería ver qué había en la cabaña era él. Los intereses habían cambiado. Yo no quería ir por temor a que saliera gente con armas, pero como vi decidido a Juan, no me quedó otra que ir detrás de él. Con cautela tratamos de no hacer tanto ruido al pisar la hierba seca. Antes de entrar nos fuimos a asomar a la ventana. Parecía una casa abandonada, en la que hacía mucho tiempo que no era habitada. Jalé a Juan para irnos. Le dije que no había nadie en esa casa. Me dijo que había visto a alguien al interior. Se soltó de mi brazo y se metió. Tenía miedo, me quedé afuera esperando lo peor. Pensé que si a él le sucedía algo, podía correr para pedir ayuda, pero Juan no salió. Le hablaba desde afuera sin recibir respuesta. No me quedó otra que entrar a la casa. Antes de hacerlo, recogí un palo que me encontré. En cuanto entré a la vivienda, me llegó un tufo horrible. No sabía a qué olía, pero me dieron náuseas. Le hablaba a mi amigo sin obtener respuesta. Le dije que si buscaba asustarme ya lo había conseguido, que saliera y que nos marcháramos del lugar. De repente vi que algo se movió entre las cosas viejas y empolvadas. Era el pequeño. En ese momento creí que sí se podía tratar de un espíritu que vagaba en este mundo. Mi piel se me erizó solo de pensar en ello. Le prendí la lámpara a mi celular. Cuando iluminé al pequeño, me hizo una mueca horrible, con sus ojos brillantes. Al mismo tiempo emitió un sonido espantoso. De inmediato apagué la luz del celular y me salí de ahí. Traté de marcarle a Sol y a Javier para que supieran dónde estábamos en caso de que algo nos sucediera, pero la señal no regresaba. Me quedé afuera de la cabaña tratando de ayudar a Juan, porque no sabía qué había sucedido con él. Lo que se me ocurrió fue retirarme de la entrada y esconderme detrás de un pino. Ahí me quedé durante unos minutos. Fue en ese instante en el que pude reflexionar un poco. Ese pequeño nos estuvo dando señales para que lo siguiéramos hasta su guarida, y no se trataba de un niño, sino de un demonio. Quise entrar de nuevo a la casa para ayudar a Juan, pero sabía que si lo hacía, lo más probable era que también a mí me atraparía, y entonces no había poder que nos pudiese ayudar. Sentí muy feo dejar a Juan en esas condiciones. Me regresé para llegar con mis amigos e ir a pedir ayuda. No fue fácil retomar el camino de regreso. Me di cuenta que había corrido sin fijarme en el rumbo. Me llevó más tiempo encontrar la ruta de regreso. En el trayecto iba temerosa. Sentía que detrás de mí venía alguien. Volteaba hacia los pinos y veía ojos destellantes. Probablemente eran de los animales del bosque, pero creía que todos esos ojos me vigilaban. Unas ramas de entre los árboles comenzaron a crujir. Parecía que alguien me perseguía entre los árboles.
Me dio la impresión de que se trataba de una persona vestida de negro, que brincaba de rama en rama. A cada rato volteaba hacia todos lados, esperando que de nuevo se me apareciera la cara horrible de ese niño. No quería prender la luz del celular por no llamar la atención de ese ente siniestro. A lo lejos pude ver el reflejo de la luna en la laguna. Me sentí aliviada. Ya estaba a punto de llegar, cuando escuché un sonido a mis espaldas. Era el mismo que el niño emitió. Corrí lo más rápido que pude, gritándole a Sol y a Javier para que se dieran cuenta de que algo estaba sucediendo con nosotros. Alcancé a verlos cuando salieron de las casas de campaña. De nuevo les grité. Fue todo lo que pude hacer, porque perdí el conocimiento. Cuando desperté me encontré a un lado de Juan. No estábamos amarrados, pero teníamos como una especie de parálisis general del cuerpo que no nos permitía movernos. Sentados en el piso con ese olor horrible, no sabía qué estaba sucediendo, ni qué iba a pasar con nosotros, pero tuve el temor de que ya no saliéramos con vida de ese lugar. Conforme mi vista se acostumbró a la oscuridad, pude ver al fondo varios huesos amontonados. No sabía si eran de animales o de humanos. Empecé a escuchar ruidos afuera de la cabaña. Vi que el niño de nuevo entraba y que realmente era un demonio, porque su cara era horrible. Solo se valía del cuerpo de un pequeño para lograr su cometido. No quería ni verlo a los ojos, porque si se daba cuenta de que lo miraba, de nuevo destellaría sus ojos y emitiría ese ruido tenebroso. Prefería agachar la cabeza para que ya no me viera de esa manera diabólica. Juan también estaba temblando de miedo. Al exterior de la casa comenzaron a escucharse ruidos. Parecía que había varias personas afuera, porque se oía mucha gente. De repente se oían carcajadas siniestras. Empecé a ver una luz que entraba a la casa. Era el resplandor de una fogata. De nuevo el niño entró. Hurgaba entre las cosas viejas, buscando algo que no podía encontrar. Caminaba de forma pausada, con la poca luz que entraba del exterior de la casa. Pude ver al niño cuando estuvo más cerca. Su rostro se había transformado por completo. Sus ojos eran grandes, con las pupilas dilatadas. Enseguida que él se marchó, entró una mujer encorvada y vieja. Recogió varios de los huesos que había al fondo de la casa y se los llevó. Afuera aumentaron los cánticos. Eran en un idioma que no distinguía. Juan me dijo que hiciéramos lo posible por salirnos de la casa. Mis manos comenzaban a recobrar el movimiento, y seguramente también Juan sintió lo mismo. También mis extremidades las pude mover. Con un poco de dificultad nos incorporamos. Con sigilo empezamos a movernos entre el montón de cosas viejas. Tratamos de no hacer ruido. Por el cristal sucio de la ventana pude ver al exterior. Era lo que me imaginaba. Un grupo de mujeres ancianas bailaban alrededor de una fogata, cantando de una manera extraña y siniestra. Busqué al niño entre ellas, pero no estaba. Solo vi a un hombre corpulento y alto, completamente oscuro. Pensé que era el pequeño que ya se había transformado en lo que realmente era. Estaba a punto de salir de la vivienda, cuando Juan me detuvo. Con su mano me dijo que esperara. Entendí que no era el momento, y quizás nos podían descubrir. Entonces ya no podríamos salir vivos de ese lugar. Estaba tan nerviosa que en lo único que pensaba era en escapar y huir de ese culto maldito, en el que lo más probable era que nosotros íbamos a hacer la ofrenda. Hubo un instante en el que nos salimos y nos fuimos a la parte trasera de la cabaña. Nos quedamos agazapados sin saber qué hacer. Si huíamos hacia el lado contrario, era internarnos en lo más profundo del bosque, pero si corríamos hacia el otro lado, lo más seguro era que fuéramos descubiertos. Temblando de miedo y con las palabras atoradas en la garganta, estábamos a punto de correr cuando vi a lo lejos varias luces que se aproximaban a la cabaña. Juan también me dijo que las vio. Fue por lo que decidimos quedarnos sin movernos. Conforme se acercaron las luces, vimos que se trataba de un grupo de gente que iban con antorchas encendidas. Fue cuando pensé en Sol y Javier. Ellos se habían dado cuenta de que algo nos sucedía. Lo más seguro fue que acudieron al pueblo a pedir ayuda. Supuse que entre las personas que venían había un sacerdote, porque fue el que tomó la iniciativa y venía al frente de la comitiva. Comenzó gritando oraciones y aventando agua bendita por todas partes. El hombre llevaba consigo un Cristo de un tamaño mediano. Lo mostró y lo arrojó al fuego.
Fue decisiva esa acción para que las mujeres gritaran y huyeran hacia el bosque. El que no se marchó fue el demonio. Él se quedó parado sin hacer nada. Creí que iba a dañar al padre, pero no fue así. Simplemente se esfumó. Después que vimos lo sucedido, nos atrevimos a salir de nuestro escondite. Un grupo de hombres nos apoyó y nos llevaron de regreso al pueblo. Antes de partir, apagaron la fogata con tierra y piedras. El sacerdote quiso entrar a la cabaña, recogió los huesos que había al interior y se los llevó en una bolsa. Nos dijo que era para darles cristiana sepultura, porque si los dejaba, había personas que los utilizaban para hacer magia negra, y el alma de esas personas no podría descansar en paz. En el camino nos preguntaron qué estábamos haciendo en ese lugar. Les dijimos lo que pasó y que solo pretendíamos estar una noche bajo las estrellas. El comisario del pueblo nos dijo que no volviéramos a exponernos de esa manera. Hacía poco tiempo una pareja de jóvenes se internaron en el bosque. Por desgracia, no los pudieron encontrar. Por ese motivo, en cuanto Sol y Javier fueron al pueblo a pedir ayuda, no dudaron en hacerlo. Tenía muchas dudas de lo vivido. Mientras caminábamos me acerqué al sacerdote. Le pregunté por qué nos había elegido a nosotros y por qué el demonio usaba a un niño para engañarnos. Y el padre me dijo que el demonio se valía de todo tipo de trampas para lograr su cometido. El padre añadió que igual que los caminos de Dios eran misteriosos, también el mal tenía una forma de proceder. Sin que podamos entenderla, lo mejor era mantenernos del lado de Dios, porque el mal sí existía. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.